Vamos a compartir la palabra de Dios en esta noche. Te deseo una vida para vos que me estás en esta noche escuchando, una vida libre de enojos y de iras. ¿Cuántos me dicen amén? Libre de preocupaciones y ansiedades, libre de desánimo y depresión, libre de celos y envidias, libre de miedos y temores, libre de avaricias y codicias, pero sobre todo, libre de pecados y de culpa. ¿Cuántos me dicen amén? Oh, qué hermoso sería vivir una vida así, ¿no? Bueno, en esta noche, y todos esos temas los he tocado, menos el último, que tiene que ver con la culpa. La culpa, el sentimiento de culpa. ¿Y qué es la culpa? Hoy en la mañana la definíamos, la culpa como una convicción de haber pecado y merece un castigo. Quiero ayudarte a entender este tema que vamos a desarrollar y después orar, que es la experiencia de toda la raza humana, pero la culpa es precisamente eso, es una convicción de haber pecado por acción u omisión. Es decir, que algo que hice y yo supe que era pecado, tuve la convicción de que eso está mal. Independientemente si alguien es creyente o no, todo el mundo sabe que robar está mal, por ejemplo. En cualquier cultura, en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento de la época, cualquiera, aunque no tenga fe en Dios, sabe que robar está mal. Y eso genera culpa. Y la culpa, el tormento de la culpa es que entendemos de manera casi innata que merece un castigo. Y por eso el tormento, y por eso a veces la evasión de la misma, por eso el ocultamiento del pecado, por eso la conducta que intenta liberarse de ella a veces de manera equivocada. En vez de arrepentirnos, pedir perdón a Dios y confesar nuestro pecado, a veces hacemos 1000 malabares o un pecado sobre otro, una mentira sobre otras para terminar embarrando nuestra vida. Y hoy vivimos en una época donde la gente no sabe lidiar con su culpa. Y por eso van al psicólogo, por ejemplo. Y el psicólogo hará una tarea, pero nunca librará a una persona de la culpa. De su culpa, de sus pecados. La tarea es aliviadora en un punto, pero no resuelve el problema delante de Dios. Y por eso hoy tanto auge, porque la predicación del Evangelio te va a decir, eres culpable y necesitas el perdón de tus pecados. Te pone en esa posición. No porque Dios sea malo, sino porque esa es la verdad. Y la verdad a veces no estamos listos para escucharla. Como vamos a ver, la verdad a veces es un tormento y produce malestar psicológico. Y vamos a ver las escrituras, o puede ser tu experiencia o la mía, de hecho. Yo recuerdo, yo tengo 2 grandes momentos donde yo lidié mucho con la culpa. Sentirme culpable, sentir el tormento de la culpa. 2 que tengo bien marcado. Uno fue a los 18, 19 años, cuando el pastor predicó acerca de la mentira. Mi madre, qué experiencia más incómoda. Sentado en la banca del templo, escuchando al pastor hablar, se prendió un foco en mi vida que iluminó todo mi ser interior y vi mi maldad, vi mi pecado, vi lo horrendo que era mi ser. Lo vi por primera vez. Lo vi. Estuve enfrente de mí mismo, iluminado por la voz de Dios, por la palabra de Dios, y literalmente me escondía detrás del hermano para evitar escuchar tales cosas. Ese día el culto no estuvo bueno. Ese día me fui con un problema a mi cabeza, con un problema a mi casa. Ese día me fui atormentado por mi pecado. ¿Qué hacía eso? La culpa, el sentirme culpable.
Claro que fue el primer paso para volverme a Dios. Por primera vez vi mi maldad, por primera vez vi mi pecado y dije, Dios. Y a partir de allí tomé mi bicicleta en la calle Rendón al 3500 y yo vivía en la calle Colinet al 1500 y en mi bicicleta iba, crucé todo el San Vicente, crucé el Golf por el puente colgante y me recuerdo clamar a Dios por perdón para mi pecado. Me recuerdo claramente, clamando a Dios por el perdón de mis pecados. Y al poquito andar, el domingo experimenté la liberación de la culpa. El día que me encontré con Dios y mis pecados fueron todos perdonados. Fue una experiencia liberadora, sanadora. Dios había perdonado mis pecados. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Esa fue una. Y tuve otra que experimenté el tormento de la culpa, ya de creyente. Josi entró en la etapa final de cuando lo llevamos al médico. Y los ojos del médico decían que las cosas estaban mal. Y nosotros interpretamos sus ojos y le dijimos, dinos la verdad. Y la verdad era que era irreversible su situación, que había un tratamiento invasivo, haciendo transfusiones de sangre o acompañarlo para que se vaya. Decidimos con ella, con mi esposa, no más invasión, es decir, acompañémoslo. Y eso hicimos. Y Josi se fue en los brazos del Señor, de los brazos de su mamá a los brazos del Señor, tal como Dios nos había dicho. Pero yo a partir de ese momento experimenté un sentimiento de culpa enorme. Y el sentimiento fue, mi hijo se murió porque yo fui un mal padre. Y el tormento comenzó. Y yo me daba horror verme frente a eso. Claramente era una culpa influenciada por las tinieblas. Yo no soy ni el mejor padre ni el peor padre. Soy un padre que intenta hacer lo mejor que puede, responsable, criar a mis hijos. Y hasta le he pedido perdón a mis hijos cuando he considerado que me he equivocado con ellos. Pero esa culpa fue atormentadora. Y necesité asistencia, ayuda. En esos días estaba Carlos Anacondia en Olavarría y él en un acto de grandeza como es ese hombre de Dios, nos atendió con mi esposa y yo confesé mis experiencias, mis sentimientos. Yo me siento culpable y él me aconsejó, me ministró de parte de Dios, no te sientas así, eso no es del Señor y me consoló, me asistió y acepté su consejo. Y fui librado de un tormento enorme. Puede ser una culpa producida por el Espíritu Santo, como en los días de mi conversión, cuando me expuso el Señor mi pecado de mentira de una manera brutalmente honesta, o puede ser una obra de las tinieblas, que Satanás es el acusador de nuestros hermanos, dice la Biblia, y puede aprovecharse de un aspecto débil de nuestra personalidad para meternos en una cárcel que es difícil salir. Pero en esta noche quiero bendecirte y decirte que podemos vivir libres de culpa. ¿Cuántos me dicen amén? Aunque me he quitado la presión de que no te sientas mal. Yo por mucho tiempo todo pasaba a que nadie se sienta mal. Y he cometido un error. Si te sientes mal es lo que necesitamos a veces para ir a la completa libertad y sanidad. ¿Cuántos me dicen amén? La culpa, ¿dónde comenzó? La culpa comenzó en el Edén y ahí ya lo encontramos. Voy a citar 3 ejemplos solamente en esta noche. Y dice en el capítulo 3 del versículo 11, Dios le dice a Adán, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¡Oh, y esas preguntas tan directas! ¿Comiste lo que te dije que no comieras?
Y frente a esa pregunta la respuesta tiene que ser directa. La respuesta era, sí, comí, perdón. Pero no fue esa la respuesta. ¿Por qué? Porque Adán experimenta culpa, vergüenza, temor, y Dios viene, pero no como alguien malo, sino que le está abriendo el camino al perdón. Pero él no lo entiende, tiene que ser honesto consigo mismo, tiene que decir la verdad, confesar la verdad. Es verdad que duele, que atormenta, pero que al fin y al cabo es el único camino a la libertad. Es el único camino a la libertad, pero él evade, experimenta la culpa y no sabe cómo trabajarla. Le dice Dios, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y la respuesta, el hombre dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Ella fue la que me dio. Es decir, él transfiere su culpa, él niega ser culpable, él justifica su culpa y él transfiere su culpa a otro. A partir de Adán, todos nosotros en mayor o menor medida hemos hecho lo mismo. Siempre hemos culpado a los demás. ¿Por qué hacemos eso? Porque no podemos... Tenemos que aprender a lidiar con este tormento mental. Tenemos que aprender a decir, a no acallar la voz de la conciencia, que es la que produce la culpa, y dejar que ella nos ponga en un momento complicado para después ser liberados por el perdón del Señor. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Entonces el versículo 13, y el Señor le habla a la mujer y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. En otras palabras, Satanás fue el culpable. No fue la mujer, no fue Adán. Y se quitaron la culpa de encima. No era el camino a liberarse. El camino era el arrepentimiento, el camino era la confesión, el camino era el pedir perdón y decir, ¿qué hicimos? Te desobedecimos. Ese era el camino. Pero ellos evadieron una mala manera de lidiar con la culpa. Puede pasarnos a nosotros. Puede pasarte a ti. Que frente a tu propia culpabilidad, frente a tu propio pecado, razonas, justificas, niegas, transfieres a otro. Por eso cada vez más me estoy alejando de lo que se llama, por ejemplo, sanidad interior. Cada vez me alejo un poquito más, porque la sanidad interior intenta en algún punto, en otras cosas sí estoy de acuerdo, en algún punto le transfiere la culpa a los padres, a la niñez, a lo que le pasó, al trauma, y nunca lo hace responsable al individuo de sus actos. La Biblia tiene otra mirada y dice, tú y yo somos culpables. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que lo sepas en esta noche. Tú eres culpable delante de Dios. Eres culpable. No puedes evadir eso, porque la Biblia lo plantea de esa manera. Romanos capítulo 3 dice que todos somos culpables. Romanos capítulo 3. Recuerda el título de esta palabra, cómo ser libre de ella. No te quiero dejar en esa posición, pero debes reconocerla como tal. Versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si yo soy el único que está parado, pero me voy a sentar, pero no me va a tomar la cámara, o quizás sí, que se ponga de pie
el que nunca ha pecado en esta noche. Que se ponga de pie el que nunca ha mentido en esta noche. Estoy hablando en serio. Que se ponga de pie el que nunca ha mentido. El que es justo, el que nunca ha pecado, que se ponga de pie en esta noche. Y aunque yo quisiera ponerme de pie porque es incómodo, yo no puedo ponerme de pie porque la conciencia me dice que yo sí he pecado. Y debería ser o muy estúpido para ponerte de pie, o muy infantil para ponerte de pie frente a esa declaración. Porque tu conciencia dice que has pecado. Y la Biblia lo dice, todos hemos pecado. Todos, no hay ni siquiera uno. Y eso plantea la culpabilidad de cada uno de nosotros. Que tiene el único remedio que Dios tiene para nosotros es, y que lo vamos a enseñar al final de esta palabra, es el arrepentimiento y el confesarlo y pedirle perdón a Dios y recibir su perdón, que pura gracia. No tenemos que buscar caminos alternativos. ¿Cuántos me dicen amén en esta noche? Algunos ejemplos que quiero darte tres, de gente que lidió de una manera equivocada con la culpa y que a mi criterio me han bendecido muchísimo. En Génesis capítulo, ahora me tengo que acordar dónde estaba, en Génesis, capítulo 42. Génesis capítulo 42, está la historia de José en el versículo 21, y dice las Escrituras, para aquellos que no recuerdan o no conocen la historia de José, José es un joven que de pequeño fue traicionado por sus hermanos, por sus 10 hermanos que lo vendieron como un esclavo y ocultaron ese pecado y mintieron e hicieron pasar su vendido como esclavo, lo hicieron pasar como una muerte por algún animal. Mintieron y a través de esa mentira construyeron su vida y anduvieron por la vida. Y crecieron con una mentira guardada. Han pasado 20 años frente a este momento histórico que vamos a leer, unos 20 años. Después de 20 años, escuchen lo que esta gente dice, los hermanos de José. Y ahora se encuentran de manera providencial. José ha crecido, es gobernador de Egipto, y ellos vienen a comprar comida porque era un tiempo de hambre. Bueno, y miren lo que pasa. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos su angustia, la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Después de 20 años. Ellos tienen un momento, encuentran con José, no conocen a José. José sí los conoce a ellos. José los trata mal, los trata como espías. Y dice, van todos a la cárcel, todos ustedes son espías, no vienen a comprar acá. Y los trata de manera áspera, intenta de alguna manera que no se den cuenta. Y en un punto está probando a ver qué les pasa en sus corazones. Y ellos no lo reconocen y cuando Él los trata así, ellos dicen, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano José. Y no hicimos caso cuando nos vimos la angustia de su alma. Y seguramente cuando lo vendieron, Él les pedía por favor que no hicieran eso. Y ellos, endurecidos en su maldad, en su dolor, en su odio, lo vendieron. Y el chico seguramente lloraría, desgarrado de pánico. Unos 17 años tendría, lo vendieron como un esclavo. Y ellos dijeron, mintieron. Pero no se sacaron el tema de encima, ¿eh? No se sacaron nunca más el tema de encima. También lo taparon con mentira. Una mentira tras otra mentira. ¿Qué pasó? No sé, capaz que se lo comió el animal, acá está la ropa. Y hicieron un pacto de silencio entre ellos, de cubrirse, de taparse la mentira. Y ahí anduvieron por la vida. Felices no, bajo ningún punto de vista, porque a los 20 años todavía eso está presente, está sin resolver. La culpa está sin resolver. ¿Cuántas familias, cuántos matrimonios ocultan cosas por años?
por años, mentiras que están ahí guardadas y no se resuelven porque está acá. Y entonces ellos al primer evento desgraciado dicen, esto nos pasa por aquello que pasó hace 20 años atrás. Asocian porque la culpa dice que el pecado merece castigo. El pecado merece castigo. La culpa dice tal cosa y eso es verdad. Por eso se va de tanto. Esta gente está atormentada por la culpa. Si alguien le hubiese explicado que no tendrían, claro, el camino de decir la verdad y la confesión del pecado es el camino quizás más vergonzoso en un punto, pero el más liberador de todo. Yo pequé, yo me mandé el error, yo te pido perdón, asumo las consecuencias y me libero de eso. Pero si no, hay que vivir atormentado, inventando una mentira sobre la otra mentira para no pisarse de la mentira y al fin y al cabo se vuelve todo un mundo horrible de dolor. ¿Cuántos me siguen cuando me dicen amén? Yo vengo de una familia que me enteré a mis cortos 16, 17 años que mi papá no era mi papá. Ustedes no saben lo que eso me produjo a mí. Lo que me produjo a mí, saber que mi papá no era mi papá. Algo ocultado por años. Mira, si quieres construir una familia, no la construyas sobre una mentira. No la construyas sobre una mentira. No la construyas porque la culpa te va a perseguir como esta gente. Te va a perseguir como esta gente. 20 años pasaron y todavía viven atormentados por ese hecho. No se lo sacaron de encima, No se lo sacaron de encima. Y tienen que hablarlo. Esto nos pasa porque nosotros hicimos aquello durante 20 años atrás. Las personas que han practicado aborto necesitan libertad de su culpa. Hoy, que parece que es normal y que es legal, no es legal. La culpa de las personas que practican tales cosas no saben con cómo la van a lidiar. Necesitan el perdón del Señor. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Y estos muchachos libraron una batalla enorme, pagaron un precio muy alto, sencillamente por no asumir su condición de culpables, confesar y arrepentirse delante de los ojos del Señor. Hay otro caso que termina de manera grave en el Nuevo Testamento. Quiero leerte el caso de David antes de ir al de Judas. David es un caso muy ejemplificador de cómo funciona la culpa, porque David comete pecado de adulterio, se acuesta con la mujer de su compañero de batalla, la mujer queda embarazada y ahora intenta ocultar eso de manera tramposa, perversa, cruel, casi mafiosa, donde arma un plan para matar a su soldado y quedarse con su esposa. Horrible el pecado. Lo sabemos porque las Escrituras lo revelan. Claro, desde el plano, desde él maneja todos los hilos porque está en el poder. Y entonces lleva a cabo su plan. Hasta que viene un profeta del Señor y le descubre su pecado. Le dice, había un hombre que tenía un montón de ganado, pero tenía ganas de comerse un asado y agarró la ovejita del compañero. Dice, ¿qué hay que hacer con ese? En vez de matar una oveja que tenía cantidad de ovejas, agarró y mató la de su compañero. Y se encendió la herida, ese tiene que pagar 5 veces y merece la muerte. Ese sos vos. Y ¡pum! Vino la acusación. Ese sos vos, que tomaste la mujer de Urías Eteo sabiendo que era casada. Pero desde el momento de pecar al momento que eso sucede, pasa un año. Por lo menos un año. Y escuchen la experiencia de David. David vive como si nada. ¿Sí? No te creas, porque el Salmo 32 dice su experiencia espiritual. Verso 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¡Oh, feliz! Feliz el que ha recibido el perdón de sus pecados, dice David. Feliz el que ha recibido. Claro, porque cuando él está ocultando su pecado, no recibe el perdón y está viviendo una experiencia completamente agonizante.
Bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad, ni en cuyo espíritu no hay engaño. Escuche esto, mirá. Él dice, feliz el hombre que Dios le perdona, le cubre sus pecados y en cuyo espíritu no hay engaño. Claro, porque el pecado tiene el poder de engañarnos. Bueno, no es tan grave, todo el mundo lo practica. Bueno, no es tan grave, es solo un coqueteo. Tampoco la toqué, tampoco me acosté, solo es un coqueteo, solo la tengo de amiga en Facebook o Juan el mecánico en el WhatsApp. No pasa nada. El pecado tiene el poder de engañarnos, muchachos. Y él dice eso, el pecado me engañó. Yo me estaba mintiendo a mí mismo. Me estaba mintiendo a mí mismo, en cuyo espíritu no hay engaño. Y frente a esa actitud, él dice, bienaventurado el que ha sido perdonado. Dice verso 3, mientras callé se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras callé, él mantenía en secreto su conducta pecadora. Nadie se enteró, lo dejó, se burlaba de todos. Él vivía a su manera oscura en el mundo de las tinieblas y de la mentira, pero por dentro la culpa lo estaba matando, literalmente matando. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No encuentra alivio este hombre. Pero si vos sos el rey de Israel, tenés trabajo, tenés plata, tenés un auto, ¿por qué no hay alivio? Porque la culpa trabaja en la cabeza. La conciencia es un árbitro fiscal que dice, has pecado. Y no te lo puedes sacar de encima y eso merece castigo. Y por eso es el tormento del alma. Y no tiene cómo sacársela de encima. Y encima no lo cuenta, lo tapa. Error, el grave error de tapar el pecado, de ocultarlo. El grave error de evadirlo, de tirárselo a otro. Pasó con Adán, pasó con Eva, pasó con los hermanos de José, pasó con David. David peca y se lo esconde, lo manda para abajo, pero por la conciencia está siendo quemada en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravió sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Se siente morir espiritualmente. Así sucede cuando pecas. Y dejas eso ahí, que siga trabajando. La conciencia actúa como un fiscal y te dice eres culpable. Y comienza el tormento, y comienza el dolor. No tiene que terminar eso así. Necesitas entender que podemos vivir libres de culpa. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Y él dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y entonces el Señor perdonó mis pecados. Qué maravillosa obra del Espíritu Santo es que haya perdón para nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? El último caso, Judas, capítulo 27. Otra vez dije lo mismo. Judas, Mateo, capítulo 27. Hoy los chicos de multimedia me dijeron, dijiste Judas, capítulo 27. Y es Mateo, capítulo 27, verso 3 al 5. Judas, el que traicionó al Señor por 30 monedas de plata. Dice verso 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Por qué Judas se ahorca? Bueno, mi teoría es que él no puede lidiar con la culpa que siente por su pecado. El hombre, antes de pecar, está engañado,
Hay un término que no me sale ahora. Él está como hipnotizado con el tema de la plata. Quiere vender al Señor por 30 monedas de plata. Ve el negocio, ve la plata, 30 monedas de plata. Y entonces arma el plan para conseguir esa plata como sea, tengo que conseguir esa plata. Más el resentimiento que el Señor le hizo pasar un mal momento porque lo dejó al descubierto en la última reunión. Le dijo, déjala en paz a la mujer, porque pobre siempre tenés, y a mí no siempre me va a tener. Y se perdió un negocito ahí, y quedó picado. Ah, sí, dijo, yo perdí ese negocio, vamos a ver. Y entonces a partir de ahí comienza a ilusionarse con la idea de vender al Señor y arma el plan. Arma el plan con los sacerdotes y le dice, yo se lo entrego, dígame en cuándo. Y armaron el plan. Y dice las Escrituras que él preparó la noche de la traición, la noche del Getsemaní, la noche en el Monte de los Olivos, dijo, yo se los voy a marcar con un beso. Al que yo le dé un beso, ese es. Y se acercó y detrás venía la turba y dice las Escrituras que le dijo, maestro, y le dio un beso. El Señor dijo, con un beso se entregas al maestro, y vino la turba y lo tomó. Y él agarró, fue y cobró la plata. Después de eso, todo nunca más fue igual en su mente. Nunca más todo volvió a ser igual. Y ahora tiene 30 monedas de plata en su mano, pero no tiene paz mental. Está atormentado. Sabe que esa plata está sucia. Sabe que hizo mal. Y ya no le genera placer tenerla. De hecho, dice las Escrituras que él se arrepiente. Que va a hablar con los sacerdotes y le dice, yo he pecado. Y quiere devolver, quiere deshacer el negocio, pero ya es tarde, porque se encuentra con gente que no le importa su conciencia, no le importa la culpa que tiene y el tormento. Dice, a nosotros no nos interesa, eso es tu problema, le dicen, allá tú. Y él arroja las monedas y sale y no sabe cómo resolver lo que le pasa en su cabeza. ¿Ustedes imaginan el tormento de Judas? Su pecado, cómo su pecado se le volvió en contra. Lo que parecía delicioso, sabroso, un buen negocio, ahora es el tormento porque él es consciente, plenamente consciente de lo que ha hecho, de la gravedad del hecho y que merece el castigo. Y en vez de, porque hizo bien algunas cosas, confesó, se arrepintió, devolvió, le faltó el último paso, ir y decirle, perdóname Dios, por haberse hecho semejante locura. Perdóname, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Es el clamor de muchos que después de mandarse una locura, después dicen, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? La conciencia, la culpa. Le faltó el próximo pasito. En vez de matarse, ahorcarse, era decir, perdóname Dios, perdóname. Y Dios lo hubiese perdonado. Dios lo hubiese perdonado. ¿Cuántos me dicen amén? Es el caso de Pedro, para cerrar. Dice la Biblia en Lucas capítulo 22, 60. ¿Y quieren venir los muchachos? 22, 60. Es Lucas. Pedro también pecó, pero fue otro el caso porque recibió perdón. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Hay 2 cosas acá que quiero resaltar. Una es que Pedro claramente peca y niega al Señor de una manera descomunal. Y el gallo canta. Y era la señal de la palabra profética que Dios le había dado. Dice, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Él lo negó rotundamente. Se le paró de manos y le dijo, jamás en mi vida yo daré mi vida por ti, le dijo. Y pasó. Pedro negó al Señor. Y la última vez que lo niega por 3.ª vez,
dice las Escrituras, si usted lo llega a leer ahí. Entonces, el verso 61, vuelto el Señor miró a Pedro y cruzaron miradas. Señor miró a Pedro y Pedro miró al Señor. Esa mirada es no de una acusación. Fue la mirada de decir, Pedro, a pesar de eso, te sigo amando y quiero perdonarte. Y fue eso, porque si hubiese sido de acusación, él no hubiese llorado amargamente. Y dice que salió y lloró amargamente su pecado. Y después vino la restauración de Pedro y Dios lo volvió a levantar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo superar la culpa? 3 pasos, solamente 3 pasos que quiero marcarte en esta noche. 1, reconoce y confiesa tu pecado arrepentido. No hay que buscarle vueltas a la, Señor, discúlpame, tú sabes todo. No. Yo pequé. Yo pequé. Yo mentí. Yo robé. Yo adulteré. Yo amo el dinero. Yo miro pornografía. Yo codicio la pareja de mi prójimo. Yo, así de cruel y de cruel delante de Dios, reconocerlo, confesar mi pecado arrepentido. Ese es el camino a lidiar con la culpa. ¿Cuántos dicen amén? Pedir perdón y asistencia para no volver a pecar. Perdón, Señor. Y asísteme para no volver a hacerlo. Porque no hay garantías de que a veces uno no vuelva a caer en la misma situación, si es una debilidad del carácter, si es una lucha en crecimiento, en desarrollo. No podemos jurar, no lo voy a hacer más, porque no hay garantía de tal cosa. Sí pedir la asistencia al Espíritu Santo, a que Él te asista para no volver a pecar, para darle completamente a la espalda a ese pecado, pedir perdón y asistencia para no volver a pecar. ¿Cuántos me dicen amén? 3, creer y recibir el perdón de Dios para vivir sin culpa, con una conciencia limpia. Primera de Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, nos mentimos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y hacemos a Dios mentiroso, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es decir, Él perdona nuestros pecados. Creerlo. Hay perdón para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Recibirlo. Dios quiere perdonar mis pecados y recibirlo. Y sucede el milagro. Ya no hay culpa. La conciencia se limpia. Fue lo que me pasó ese domingo cuando el sábado el pastor me ve tan mal después de esa predicación, que pasó un tiempo de la mentira a ese encuentro con Dios. Pasó un tiempo, no recuerdo cuánto, pero pasó. Y yo venía mal. Y el sábado el pastor me dice, el domingo, mañana vamos a orar por vos. Y el domingo yo fui a la reunión y el pastor me llamó adelante para orar por mí. Y ese día yo experimenté el perdón de mis pecados. Lloré amargamente, lloré por horas y me paré. Y cuando fui a casa era inocente. Mis pecados habían sido perdonados. No había carga en mi conciencia, no había carga. Dios había perdonado todos mis pecados. Y una conciencia limpia para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso está para vos, está para mí, está para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, vamos ahora. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra.
Estoy orando en esta noche si alguien está aquí en su condición de culpable, todavía no ha sido perdonado, que hoy reconozca su condición delante tuyo y ya no evada esa responsabilidad, ya no evada esa realidad espiritual, ya deje de esconderse de ti, mi Dios, y se confiese culpable delante tuyo, para que puedas darle el perdón a sus pecados, que pueda arrepentirse y confesarlo en el nombre de Jesús y experimente el regalo más grande que hay en este universo, ganado por Cristo en la cruz del Calvario: el perdón gratuito y merecido de todos nuestros pecados, y experimentar una limpieza en la mente para ya no necesitar psicólogos, ni psiquiatras, ni pastillas, ni mucho menos nada de eso, sino solo la gracia de Dios y el perdón creído y recibido a nuestros corazones. Padre bueno, que ese milagro suceda en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén.